Bienvenidos al Rey Jesús Bolivia, la nueva forma de acceder a tus prédicas favoritas totalmente completas. Visítanos en nuestra página web. Y no te olvides de suscribirte, además activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Pero voy a continuar lo que empecé a predicar el domingo pasado. Haggai, chapter 2, verse 1. Quiero que vaya al libro de Ageo 2:1. 1 through 10. 1 al 10. So I want you to see this book. Thank you, guys. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. And the word of the Lord came through prophet Haggai saying. Verse 2. Versículo 2. Habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sodac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo. Speak now to Zerubbabel, the son of Shethel, governor of Judah, and to Joshua, and the high priest, and to the residue of the people, saying. I want you to underline the word residue. Quiero que subraye la palabra residuo o resto. That means remnant. Eso significa remanente. Dice, quiero que le hables a toda la gente en el gobierno, He said, I'd like you to speak to la everyone, gente en el sacerdocio, en la iglesia, government, the priesthood, y the después church, que le hables al remanente, al residuo que ha quedado en esta casa. and then speak to the residue, the rest that remained in this house. Había pasado algo en Ageo capítulo 1. Something had happened in Haggai chapter 1. La casa de Dios estaba desolada y en ruinas. The house of God was desolate and in ruins. Desolate and in ruins. Estaba desolada So y en he ruinas. speak to them Aquí él les in habla. verse 3. Versículo 3. Dice, who is left among you? Y pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros? Quiero que por un momento se imagine, For a moment, I'd like you to imagine that. por un momento imagine usted Imagine that. todo lo que ha sucedido. Everything that had La happened. casa de Dios, la iglesia en el tiempo estaba en ruinas, el templo. The house of God, the church in that time was in Y dice, ruins. ¿quién ha quedado entre vosotros He says, who is left among you que haya visto esta casa en su gloria primera? that saw this house in her first glory? Y como la veis ahora, And how do you see it quiero now? que me vea por un momento. I'd like you to look at me for a moment. Father, I ask you for divine change Padre, te pido por cambio divino in the mind of the remnant. en la mente del remanente. I pray that they can make the transition to the latter glory. Yo oro que puedan hacer la transición a la gloria postrera. Todo lo que sucedió en la gloria primera, Everything that happened in the former glory, que ahora puedan verlo en la gloria primera. may they be able to see it in the latter Mire, glory. dice, who left among you Pregunta, ¿quién quedó entre vosotros and saw this house in her first glory? y vio a esta casa en su primera ¿Quién gloria? quedó? Who's left? Que es el remanente, That is the el remnant, residuo. the residue. Y dice, ¿y cómo la veis ahora? How do you see it now? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Is this not in your eyes by comparison with it as nothing? Míreme por favor, Look at me, please. quiero que vea esto. I'd like you to see this. Este es el tiempo. This is the time. This is the hour that you need to find yourself in the prophecies. Esta es la hora en la que usted se tiene que ver en las profecías. La mayor parte de veces nosotros no nos vemos en las profecías. The majority of times we don't see ourselves in the prophecies. Judas never saw himself in prophecy. Judas nunca se vio a él mismo en la profecía. People never relate to the prophecies. La gente nunca se relaciona con las Y profecías. usted es un personaje in the script of God. When you are a character, usted es un personaje en el Usted es un guión de carácter Dios. You are un personaje En los planes de Dios. in God's plans. ¿Cuántos dicen amén? How many would say amen to that? Ninguna persona que está aquí Nobody here puede decir, I have nothing to do with that.
can say, yo no tengo nada que ver en Porque eso. esta es profecía para hoy. This is prophecy for today. Comienza a hablarnos de la gloria primera. He begins by speaking of the former glory. Entonces dice, queda un residue. Then he says, queda un Those who residuo. have left behind. Aquellos que se quedaron atrás. Ese es el remanente, los sobrevivientes. A remnant, I want you to write it down. Un remanente. Remanente, anote, son the survivors, those that are left A over. remnant are those that are left after a community undergoes a catastrophe or a crisis. Remanentes son aquellos que quedan después que la comunidad pasa una Después que crisis. una comunidad ha pasado una catástrofe o una crisis. After a community goes through a catastrophe or a crisis. Créame, And believe me, el 2020 todos pasamos por una crisis. in 2020, all of us went Quiero through que a levante su crisis. mano. Lift up your hand. Si usted ha pasado una crisis el 2020, If you went through So crisis in we are 2020, remnant. somos remanente. who is left? ¿Quiénes hemos quedado? Who survived? Los que hemos sobrevivido. ¿Quién sobrevivió la pandemia? Who survived this pandemic? If you're still here, Si usted aún está aquí, usted es un remanente. then you are the remnant. Whosoever comes through the shaking will qualify for the rapture. El que pasa el sacudimiento califica para el rapto. Or if you don't, you need to go through the tribulation. Y si no lo pasa, le va a tocar Es pasar mejor que tribulación. pasemos el proceso ahora. It's better if we go through the process You are now. remnant because you are chosen by grace to do a call and a purpose. Usted es remanente porque fue escogido por gracia para un En otras propósito y un palabras, llamado. Dios no solamente, So in other words, God not only, vamos a Mateo capítulo 20, and let's see it in Matthew verso chapter 16. 20, verse 16. este es el pueblo This is the people que encuentra una casa en ruinas, that finds a house in ruins, desolada. desolate. Oídeme, Listen. esta es la figura de la casa de Dios ahora mismo en el mundo. And this is the figure of the house of God right now in the world. Usted no lo ve porque nosotros nos reunimos. You don't see it because we do Pero gather usted ve together. tanto en Estados Unidos como en el mundo. But in the United States and in the world, Only 50% came back to the house of God. solo el 50% regresó a la casa Hasta de este Dios. momento And to this moment, hay gente con miedo de regresar a la casa de Dios. there are still people that are fearful to come back to the house of God. So I wouldn't call it remnant. Entonces yo no le llamaría remanente. Remnant is the one that are here, still here. Remanentes son los que aún están aquí. So el Mateo capítulo, el remanente es escogido. So the remnant is chosen. Dios permite una crisis para escoger un remanente. God allows a crisis to choose a remnant. Y lo escoge por dos razones. And he chooses it for two Por reasons. su gracia, By his de grace acuerdo a un llamado y un propósito. and according to a calling and a purpose. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas poco los escogidos. So the last shall be first, and the first last. For many are called, but few are chosen. Millions of people now, Millones de personas ahora they never came back. que nunca regresaron. So lo mismo le pasó a esa casa de Israel. So the same thing happened to the house of Israel Entonces back Dios then. escoge un remanente So God chose a remnant de acuerdo a su gracia according to his y grace de acuerdo a su propósito. and according to his purpose. Entonces yo quiero que me escuche, por favor. So I'd like you to hear me, please. So en Ageo 2:3 dice, So in Haggai vuelvo otra 2:3, vez, again it dice, says, who is left among you that saw this house in her first glory? ¿quién quedó entre vosotros que vio a esta casa en su gloria ¿Quién primera? es este residuo? Who is this residue? ¿Quién quedó? Who is left over? ¿Quién es el remanente? Who is the remnant? Ha pasado todo lo que ha pasado en el mundo, Those that have gone through everything that's happened pero in the world, todavía están vivos. but they are still alive. Y hace una pregunta. And he asks a question. Dice, el que quedó, He says, those that remain, aquellos que permanecieron, those that remain, aquellos que they went through the crisis, aquellos que pasaron la crisis, those that overcame. aquellos que la vencieron. He said, ¿cómo la veis ahora? He says, how do ye see it now? Why he asked that? ¿Y por qué les pregunta eso? Porque ahora lo va a comparar con lo nuevo que viene. Because now he's going to compare it to the new thing that's to come. So y dice, how do you see it? Y pregunta, ¿cómo la ven ahora? No es ella como nada delante de vuestros ojos.
Is this not in your eyes by comparison with it as nothing? Mírenme todos. Look at me, everyone. This is very hard statement. Esta es una declaración muy fuerte. Dice, esta gloria primera He says, this first glory is like nothing. es como nada. Wow. Yo quiero en esta noche, Tonight I would like Segunda de Crónicas 6, 13 y 14. 2 Chronicles 6, 13 and 14. En esa casa que ahora estaba en ruinas, In that house that now was in ruins, the Shekinah came. vino la Shekinah, La nube cubrió el templo. and the cloud covered the temple. Porque Salomón había hecho, cierren el instrumento y escuchen allá. Jorgito, escucha el otro allá. Para ver qué Dios trae después de leer este verso. Porque Salomón, imagínese por un momento. So imagine it for a moment. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de altura, y lo había puesto en medio del atrio, y puso sobre él y se arrodilló delante de la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: For Solomon had made a brazen scaffold of 5 cubits long and 5 cubits broad and 3 cubits Jehová high. Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra. Then he said, Lord God, there's none like you in heaven or earth. Verse Y 14. guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de tu corazón. Who keepeth covenant and showeth mercy unto thy servants who walk before thee with all their Verse hearts. 15. Versículo Yo 15. quiero que vea esto. And I'd like you to see that. Y dice, It says, verso 13, I'm sorry. rather, verse 13 Verso 13. and 13. Y dice, Second Chronicles, right? 5:13, I'm sorry, 5:13. Mejor 5:13. Yo quiero que se imagine, I'd like you to imagine. el profeta dice esto: The prophet says this. la gloria primera de la casa que en ese momento estaba en ruinas, That former glory of the house that at that moment was in ruins. dice, es como nada He says that is like nothing con la gloria que viene. as compared to the glory that is coming. Pero le dice como nada. But he says it as though Yo nothing. quiero que vea lo que él dice como nada. But I want you to see what he is calling nothing. Y dice, He says, cuando sonaban pues las trompetas, este es el verso. when the trumpets Cuando sound, sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. Se llenó de una nube. and as they played their instruments and raised their La voice, casa de Jehová. the house of the Lord was filled with a Un cloud. momentito. Well, just a moment. Esto dice, esto es nada But that he calls nothing comparado a lo que viene. as compared to what's ¿Están coming. ustedes atrás? Are you in the back there? Y verso 14, la casa se llenó de humo. Verse 14, read it. The house was filled. Estaba ministrando, oído por favor, Listen, as I was ministering, estaba ministrando en El Salvador. I was ministering in El Salvador, Y de repente, I think and you so were I was there. there. I was there. Tell him. Él estaba ministrando en El Salvador y me acuerdo que en aquel momento hubo otro profeta y el apóstol declara, él había declarado que iba a venir la gloria de Dios, que la nube iba a estar presente en aquel lugar, pero el profeta no lo había escuchado y porque lo dijo en privado. Empieza a ministrar aquel profeta, remember who it is. Él comienza a ministrar sin haber escuchado lo que dijo el apóstol. Él dice, en pleno mensaje, dice: miren, ahí yo veo la nube de la gloria de Dios. Y yo estoy traduciendo normal, y cuando yo alzo los ojos, yo también vi una nube. Y era una nube que estaba por encima de lo que eran las luces. O sea, no era producto de la luz, estaba encima de la luz. I remember that day. Eso pasó hace años en El Salvador.
And basically what happened, just to sum it up for the rest of the English speakers, there was one time that the Lord told the apostle years ago that the Lord was going to manifest his cloud in this particular place in El Salvador. There was a prophet that came to minister in one of the sessions who had not heard what he declared because he said it privately to a group of people in the back. As the prophet began to speak, he was speaking his message, and then suddenly he said, look, there is the glory cloud. And I was just translating as I do, and interpreting, and I look over and I saw the cloud too. And it was a cloud that was over the lights. So it wasn't the reflection of the lights. It was really a powerful moment. It really was. And something happened. Y algo pasó. When I turned my back to the stage, Cuando yo me viro y le doy me la viro espalda a a la la plataforma. plataforma. La plataforma estaba llena de polvo de oro. He saw the platform full of Y una gold dust. doctora And the doctor que estaba ahí atrás who was sitting in the back, no tenía tímpano ni tenía nada. she didn't have an eardrum or have anything with which to hear. Salió corriendo de atrás. But she came running from the back. Dios había creado sin nadie tocarla. And without anybody touching her, God Le had había creado created. todo su tímpano. He had created an eardrum in her. So he said, Entonces, él aquí dice, la gloria primera the former glory, es como nada. that is Verso as 14. nothing. Verse 14. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube. And the priest could not stand to Porque minister la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. Eso es lo que Dios me habló el viernes, el último día de la conferencia. This is what the Lord spoke to me Friday, the Señor last me day of the dijo, conference. The Lord said, en esta noche tonight, termina la primera gloria de esta casa, the former glory of this house el Rey ends Jesús, here at King y Jesus. comienza la gloria postrera. And the latter glory begins. Una vez más lo hago oficial In fact, I make that official que estamos ya en la gloria postrera. that we are already in that latter. ¡Aleluya! Bienvenidos al Rey Jesús Bolivia, la nueva forma de acceder a tus prédicas favoritas totalmente completas. Visítanos en nuestra página web.
Y no te olvides de suscribirte, además activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo.